Sincronicidades, manifestar la realidad y despertar de conciencia. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué función tienen las señales y las sincronicidades que recibes? Es decir, recibir estas sincronicidades, ¿qué relación tienen con manifestar la realidad y con el despertar de conciencia? ¿Qué relación tiene el despertar de la conciencia con practicar las técnicas de la ley de la atracción o de la ley de la asunción? ¿Tiene relación? Hola mis queridos compañeros de viaje. Llegó el vídeo deseado por todos en el que hablamos de sincronicidades, manifestación y despertar de conciencia. También vamos a hablar un poquito sobre los sueños. Como veis, estoy haciendo una serie de vídeos en los que hablamos de todo esto, hablamos del año 7, ahora estamos hablando de las sincronicidades y seguiremos hablando de todo ello. De hecho, el despertar de conciencia está relacionado con todo esto. Y algo que seguiremos hablando en otros vídeos es qué es y qué no es el despertar de conciencia, como ya os dije en el vídeo pasado. Pero bueno, en este nos vamos a centrar en las sincronicidades y qué relación tienen con el despertar y con manifestar la realidad, como os he dicho. Así que allá vamos. Hay mucho más, aunque yo no lo vea. Yo no soy lo que he pensado o creído ser. No soy esta capa de miedos y esta sombra. Yo soy otra cosa. Y soy luz. Y aunque aún no pueda verlo, porque aún no conozco el ser que yo soy claramente, pero sí estoy sintiendo las señales, tanto internas como externas de ello. Sincronicidades y un importante hambre de comprender. Un hambre que surge del interior. Una necesidad de buscar, porque siento un impulso interno. Es como un impulso interno. Algo que quiere emerger de mí. Un hambre atroz por comprender todo esto, por descubrir este misterio, este tesoro escondido que está ahí. Entonces, cuando nos sucede esto es cuando empezamos a buscar como locos información, vídeos de YouTube, libros, todo eso, ¿no? Y estoy segura que todos habéis pasado, o muchos, por este proceso y estáis en este proceso de coméroslo todo, apuntaros a un montón de cursos, en general a retiros, a cursos, y así estáis, uno está así. Pero entonces vamos a hablar de las sincronicidades. Esto que también nos empieza a suceder y nos damos cuenta de repente de que las estamos viendo de una manera muy habitual. Las sincronicidades tienen mucha relación con el despertar y todo lo que hemos estado hablando. De hecho, pasa como simultáneamente. Muchas veces el proceso es básicamente que una persona recibe la información de que existe esta ley de la asunción o la ley de la atracción, por ejemplo. Una persona está viviendo su vida y de repente se entera de la ley de la asunción, de la ley de la atracción, y normalmente suele pasar que es debido a que está pasando una mala época, una crisis importante en su vida, o una noche oscura del alma, o que está incómodo, o que de repente su vida no tiene sentido, o que tiene problemas económicos, o que tiene problemas de relaciones, o que de repente se da cuenta un día de que no es feliz en su familia, en su matrimonio, o yo qué sé. Pueden ser mil cosas, que se siente vacío, siente soledad, aunque esté rodeado de gente o de personas, o no se siente comprendido, o de repente ya no te gustan las mismas cosas que antes, o de repente cambia tu cabeza sin más y no sabes por qué y no estás ya feliz y ya no te gusta tu trabajo, aunque antes puede que sí que te gustase, o nunca te gustó pero ahora ya no lo soportas, o de repente tienes este hambre espiritual. Entonces estás en esta fase, ¿no?, de que te pasa todo esto o algunas de estas cosas. No tiene por qué ser todo a la vez, por Dios, pero alguna cosa te puede estar pasando, ¿no? Y entonces encuentras la ley de la asunción o la ley de la atracción. Te aparece esta información porque de alguna manera tu ser interior está clamando por esta información, aunque tú no lo sepas, de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque tu deseo es resolver estos problemas que de repente han surgido en tu vida. Estas inquietudes, esta noche oscura del alma, esta crisis. Y entonces, de alguna manera, atraes a tu vida esta información, estas leyes universales, estos principios. La metafísica, el mentalismo, empiezas a interesarte por estas cosas sin más. Hay personas que siempre han estado interesados en temas metafísicos,
Pero hay personas que no les han interesado en su vida nada espiritual, metafísico, y de repente les empieza a interesar. O descubren esto, el secreto, ¿no? El libro del secreto, o la ley de la atracción, y ahí empiezan a descubrir que la magia existe, por llamarlo de alguna manera, aunque en realidad todos sabemos que no es magia, sino que son principios universales, pero bueno, lo podemos llamar magia. La magia existe, a diferencia de lo que nos dijeron de pequeños de que no existía, ¿no? Cuando éramos pequeños, cómo nos gustaba ver estas películas mágicas donde pasaban cosas fabulosas y maravillosas con luces y cosas sobrenaturales, y luego nos dijeron no, olvídate que esto no es cierto. Pero de repente cuando descubres esta ley es como que la ilusión vuelve a tu vida porque te das cuenta de que sí existe y es maravilloso. Sí existe la magia y sí puedes cambiar la realidad de tu vida. Sí que puedes cambiar tu vida usando estas técnicas. Y entonces las empiezas a aplicar. Empiezas a aplicar la ley de la atracción o la ley de la asunción o bueno, si las aplicas, entonces puedes lograr que tus deseos se cumplan, ¿verdad? Entonces las personas empiezan a practicarlo. Empiezan a practicarlo con cosas de todo tipo y normalmente pues sin conocer mucho por qué funciona o por qué no funciona. Simplemente empiezas a practicarlo y no te planteas demasiadas cosas, o por lo menos así era antes. Ahora que hay tanta información en YouTube, pues a lo mejor sí, las personas lo entienden mejor, pero yo recuerdo cuando yo empecé hace tanto, no me planteaba cómo funcionaba exactamente en ese momento, solo quería probarlo. Y luego cuando seguí igual, que a veces no... Parece mentira, pero a veces cuando le metemos mucha mente a todo esto es cuando peor funciona. Pero bueno, también ayuda a entenderlo, la verdad. Lo que ayuda es entenderlo profundamente en realidad, pero al principio cuando tampoco lo entiendes eres como un niño que está jugando y también te funciona muy bien. Pero bueno, empiezas a ponerlo en práctica y empiezas a ver resultados positivos. Y aquí está la clave y aquí vamos a hacer una relación entre el despertar espiritual y la ley de la asunción y de la atracción, porque están relacionados. Y es que lo que no saben muchas personas es que cuando empiezas a practicar esta magia, estas técnicas, resulta que sin tú saberlo, se activa dentro de ti un engranaje. Es un engranaje que ya no tiene vuelta atrás, ¿vale? O sea, por haceros una metáfora que pueda entenderse, una metáfora así que pueda entenderse, es como que despiertas al genio de la lámpara en ti, ¿vale? Despiertas a un geniecillo dentro de ti, que es tu yo soy, que estaba dormidito, esperando, y despiertas tu conciencia. Cuando empiezas a practicar estas técnicas de visualización, de imaginación, de creer, de atraer la realidad, de subir la vibración, de cambiar tu forma de pensar, de intentar atraer lo positivo, de pensar en positivo, pues tú despiertas tu conciencia, porque empiezas a practicar, empiezas a usar la imaginación. Y la imaginación es muy poderosa. La visualización, la imaginación es muy poderosa. Los pensamientos son fuerzas, amigos, son fuerzas. Entonces, si tú los empiezas a utilizar de manera creativa, se va a activar un engranaje dentro de ti que no estaba activado. Es como si encendieras una máquina que estaba parada, como que le dieras al on y empezara eso a funcionar. Entonces, activas algo que antes estaba dormido, estaba desactivado, y pones algo en funcionamiento, y una vez que lo enciendes ya no tiene vuelta atrás, ya no lo puedes apagar, eso se ha encendido, ¿vale? Espero que me estéis entendiendo. Entonces, por eso muchas personas que empiezan a practicar esto de la forma más inocente del mundo, estas técnicas, no se dan cuenta que estas técnicas, cuando las empiezas a practicar sin tú saberlo, están produciendo que tu despertar espiritual se inicie o se acelere, ¿vale? Te empiezas a despertar sin tú saberlo, aunque a lo mejor puede tardar años, puedes empezar y a lo mejor llevas 6, 7 años, pero tú ya lo has activado. Entonces es como que produces una fecundación dentro de ti y el proceso de despertar de conciencia se activa y ya no va a parar nunca, ya no para. O sea, es un antes y un después en tu vida y por eso empiezas a ver las sincronicidades. O sea, de repente tú empiezas a practicar estas técnicas y si te pones a pensar y a recordar y te fijas un poquito, te vas a dar cuenta que las sincronicidades las empezaste a ver un poquito después o a la par de que empezaste a usar estas técnicas. O un tiempo después. A ver, cada persona es un poco diferente, pero ya os digo, esto es la relación que hay entre usar la ley de la asunción o la ley de la atracción, las técnicas del mentalismo a tu favor y el despertar de conciencia, porque están íntimamente relacionados, como os digo.
Entonces es un despertar de conciencia que se activa y que ya no va a parar nunca. Y entonces empiezas a ver las sincronicidades. ¿Y esto qué significa? ¿Qué son estas sincronicidades? Pues que tu propio ser superior, el yo soy, tu ser interno, te empieza a mandar señales desde el cosmos. Te las empieza a mandar desde otra dimensión superior, donde se encuentra fuera del tiempo y del espacio. Tu yo soy está fuera del tiempo y del espacio, aunque viva dentro de ti. Se encuentra en otra dimensión. En el momento que tú empiezas a activar estas técnicas, tu yo soy empieza a mandarte señales, y esas señales son los mensajes que tú ves a través de números repetidos, mariposas, lo que quieras. El 1111, pájaros que parece que te hablan, que te están diciendo algo, arcoíris. Te manda mensajes para llamar tu atención, para que comprendas más cosas, para que vayas más allá, para que al ver eso digas, voy a tirar del hilo. Voy a tirar del hilo porque aquí hay algo más. Y te empieces como a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué veo esto? Hay personas que hasta se asustan, dicen, ¿pero por qué veo números? ¿No? Se empiezan a asustar, pero no hay por qué asustarse, no hay nada que temer. Entonces, a la vez que empiezas a hacer estas técnicas de la ley de atracción o asunción, o que empiezas a buscar respuestas a tus problemas, a tus crisis, a tu noche oscura del alma, las sincronicidades empiezan a aparecer por primera vez en tu vida, o aparecen ahora con mucha más frecuencia que antes y más fuerza. O sea que a lo mejor alguna vez habías visto sincronicidades, o alguna vez habías visto lo que alguna vez llamábamos causalidades, diosidencias, ¿vale? Puede haberte pasado si has tenido una vida espiritual anterior, si ya vienes de un contexto espiritual en el que ya tenías tú una relación con Dios, aunque tú pensaras que Dios estaba fuera, pero bueno, ya la tenías, y ahí sí has podido ver alguna sincronicidad, pero en el momento que tú activas esto se acelera muchísimo y empiezas a verlas con más frecuencia, y de hecho la frecuencia cada vez va creciendo más. Entonces ves números repetidos, ves mariposas, arcoíris, pájaros, lo que decía. Y mirad, por contaros un poco de mí. Mis primeras sincronicidades de este tipo, de estas que os digo muy frecuentes, porque como os digo, hay otros tipos que son como más concretos de un tema. Yo siempre he recibido sincronicidades, ¿vale? O sea, que podemos llamarlas, pues eso, lo que he dicho antes, causalidades, diosidencias, son como confirmaciones de la fuente, de Dios, que te vienen a tu vida para darte una respuesta de que vas bien o para que tú sientas que todo está bien. Pero luego otras sincronicidades, que son las que se ven ahora, que son de las que estamos hablando aquí, que ya están relacionadas con el despertar espiritual masivo, que son más generales. Las primeras que recuerdo que empecé a ver, pues recuerdo que fue el arco iris. Empecé a ver el arco iris, y esto era como hace como unos 20 años. Yo sentía y sabía que eran mensajes del universo. Normalmente cuando los veía, los arcoíris, era en momentos de cambio en mi vida, y sentía el mensaje que venía implícito con ellos, que era como, vas por buen camino, te va a ir bien, todo va a salir bien, o todo está bajo control con tu yo soy, o has tomado una buena decisión. Entonces yo cada vez que lo veía, yo sabía que era un mensaje para mí, lo tenía claro en mi interior, algo que anteriormente a eso pues no me pasaba viendo un arcoíris, ¿me entendéis? O sea, es una relación especial, tú lo sabes. De otra manera, tú ves un arcoíris y tú no sientes nada especial. Esto es cuando realmente sientes ese mensaje. Un arcoíris o lo que sea, ¿vale? Yo os estoy contando, yo empecé viendo arcoíris y para mí era muy tranquilizador. Y luego, a los años de eso, poquito a poco fue pasando el tiempo y empecé también a ver las mariposas, que esto sí que me dejaba loca. Yo decía, ¿esto qué es? Porque me aparecían mariposas que me seguían andando. Yo iba andando por el campo o por la calle y me seguían las mariposas, o se me ponían delante a jugar conmigo, así delante mío, como queriendo decirme algo, muy juguetonas, y yo de la misma manera lo sentía. Yo sentía que era algo especial, que me estaban mandando un mensaje, que no estás sola. Puede que algunos estén pensando que estoy loca, pero os digo que yo sentía que me estaban dando un mensaje, que el mensaje era algo como, no estás sola, estamos aquí todos contigo, te amamos, la vida te ama, la vida es bella, la vida se alegra contigo, la fuente Dios está enamorado de ti. Me sentía como acompañada. Y luego más tarde, después de esto, me hice más consciente y ya empecé a ver esto que os digo de los números repetidos, que al principio de forma aislada, pues los veía en matrículas de coches, en carteles, por la calle, pero luego a partir del año 2015, creo recordar por ahí empecé a ver de manera muy, muy seguida el 1111. Y después ya de eso empecé a ver como un bombardeo de otras series de números. Ya empecé a ver todo tipo de números, todo tipo de series numéricas.
Y según la época, más unas que otras, pero en general todos los tipos de series numéricas. Y por supuesto, pues otras sincronicidades más como pájaros, insectos, en fin, de todo, no sé, ahora mismo no me acuerdo de más, pero muchos tipos de sincronicidades. Plumas, por ejemplo, plumas volando así. Entonces, por ejemplo, la serie numérica 1111 es en muchos casos la primera que se le aparece a mucha gente. Tiene que ver con el pensamiento positivo y con el despertar espiritual. Es como que te están llamando la atención para que te des cuenta, como ya dije en el vídeo de los números que subí, para que te des cuenta de que hay algo más allá de lo que ves o percibes con tus sentidos externos. Pero bueno, hay personas que empiezan viendo otros números. Está todo bien, no tienes que empezar viendo en concreto 1111, pero hay personas que sí, que hay bastantes que empiezan con el 111. No todo el mundo empieza igual y tampoco pasa nada, da lo mismo, ¿vale? Cada persona es un mundo. Y todo tiene un porqué y cada uno debe conectarse con su ser interno y descubrir qué quiere decirle lo que está viendo. Por eso os digo, muchas personas me han escrito preguntando, ay, ¿qué significa? Dinos qué significa este número, dinos qué significa este otro número, pero mirad, lo que significa cada número realmente lo podéis buscar en internet o podéis compraros un libro de numerología pitagórica o de numerología cabalística, que es bastante exacta, o sea, son bastante exactas, y ahí os va a dar la información de lo que significa cada número, pero realmente vosotros tenéis que buscar qué significa para vosotros, o sea, en el contexto de vuestras vidas, qué puede significar ese número y preguntarle a vuestro yo soy. Os aseguro que si vosotros preguntáis, la respuesta os va a venir. La Biblia lo dice, el que quiera sabiduría, pídala, que le será dada. O sea, todo lo que tú quieras saber va a venir a ti, porque el universo está deseando darte la información, darte sabiduría. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice un salmo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no os he dicho lo que significa cada número porque realmente eso sería limitar al universo, es lo que yo considero. Yo os puedo decir en líneas generales qué significa el número 7, el año 7 y mi interpretación sobre el año 7 y qué puede significar a la luz del despertar espiritual en el que estamos viviendo en la humanidad, qué puede significar entrar en un año 7. Es una interpretación mía, ¿vale? Entendiendo lo que significa el 7 y la simbología del 7. Pero estoy interpretando un año en general, no lo que le está diciendo a cada persona un número, ¿me entendéis? Si tú estás viendo una serie numérica en concreto, busca la información, busca lo que significan esos números, intenta pedirle a tu yo soy que te explique qué quiere decir en tu caso. Intenta conectarte, intenta pensar, observar los eventos de tu vida y en qué estás haciendo y en qué momento estás pasando de tu vida, qué cosas te están pasando. Intenta comprender qué puede ser lo que significa el número. Fíjate también en qué momento ha venido el número a ti o viene a ti, en qué momento del día, en qué circunstancias lo ves, cómo estás tú en ese momento, cómo te sientes, en qué estás pensando. Observa. Al final todo es observar. Observa críticamente y pregúntale al universo y pídele que te dé una respuesta porque te va a venir. Entonces, si tú quieres saber lo que significa para ti, sí que te doy esas pautas, ¿no? De que tú preguntes, de que tú mires y que tú lo observes para ti. Porque el mensaje es para ti, no es para otro, es para ti. Es igual que los sueños. La gente me pregunta, ¿qué puede significar mi sueño? Bueno, tú me puedes contar un sueño, yo puedo entenderlo un poco e incluso conectarme con la interpretación, ¿vale? Me puedo conectar y entender qué puede significar el sueño, pero al final la persona que realmente va a saber qué significa el sueño eres tú. ¿Me entendéis? Igual que yo tengo muchos sueños. A mí el universo, mi yo soy me habla muchísimo en sueños. Es una barbaridad. Sueño casi todas las noches muchísimo y los escribo. Lo que pasa que a veces son tantos los... Os confieso que sueño tanto que no tengo tiempo de escribir todos los sueños. Es una locura. Entonces, bueno, al final acabo escribiendo como una línea con 4 características del sueño para no olvidar que lo he tenido, porque no me puedo enrollar escribiéndolo entero, porque entonces no haría otra cosa. Sueño muchísimo, es constante lo de mis sueños, ¿no? Y esos sueños, pues yo sé que es información que me está dando el universo a mí de muchos temas respecto a mi sombra que tengo que integrar, respecto a ánimos que me da para cosas, de todo. Pero al final la interpretación me va a llegar a mí. Y es alucinante, porque tiene mucho que ver con la ley de la asunción y con los principios del universo. Mucho, mucho que ver. Muchas veces tienes sueños en donde te está explicando cómo tienes que asumir la realidad para que se te manifieste, o qué no tienes que hacer.
pero poco a poco lo vas entendiendo y vas viendo cosas que tienes que ir cambiando en tu vida, modificando. Es como si a través de los sueños te viniera una explicación, es como una lección de la ley de la asunción. A mí me encanta. Pero bueno, estoy segura que muchos de vosotros os ha pasado, y si leéis a Neville y sus conferencias y tal, vais a ver que muchas personas que iban a sus conferencias y seguían estas leyes y estos principios también contaban su testimonio de sueños que tenían, igual que Neville. Neville nos cuenta muchas veces sueños que él tenía en los que el propio yo soy, el universo, le estaba dando explicaciones de cómo tenía que hacerlo. Y su mujer también, etcétera. O sea que, bueno, muchas personas que seguían la ley de la asunción contaron sueños que tuvieron que tenían que ver como con explicaciones de cómo aplicarlo. Entonces, es muy interesante. Si os interesa, yo os animo a que leáis más de Neville, porque ahí hay mucho. Y os puede ayudar a entender vuestro camino y vuestro viaje. Y los sueños que estáis teniendo, claro, cómo pueden hacer para entenderlos, pero sobre todo es preguntando. Si tú preguntas, la respuesta te va a venir. Puede ser que tarde un tiempo, a lo mejor no te viene ahora y te viene dentro de 3 meses o de 6, o a lo mejor te viene muy pronto, pero te va a venir. Os aseguro que de repente lo vais a comprender. De repente un día lo vais a comprender. Porque a veces hay sueños que tenemos que no los podemos comprender hasta que pasan otras cosas después, ¿vale? Porque son sueños proféticos que quieren decirnos algo del futuro. Porque entended que nuestro yo soy está fuera del tiempo y del espacio, ¿vale? Simplemente eso. Bueno, seguimos con los números y las sincronicidades. En general, cuando vemos estos números, entonces, por ejemplo, quería deciros también, cuando vemos el número 12 seguido o repetido, el número 12, 12, 12, tiene un significado que puede estar relacionado con tu misión de vida, ¿vale? Con traer luz al mundo, con servir a los demás, con ayudarles, con apoyarles en su camino. Pero como os digo, no tiene por qué ser eso exactamente, que cada uno debe descubrir a través de la meditación y del conectar con su ser interior y de observar su propia vida qué le quieren decir los números que más se le repiten o más ve, o las señales en general, no solo los números, cualquier otra señal. En general, cuando vemos estos números, están relacionados con el deseo de tu yo soy de comunicarte que tú eres el poder operante, que puedes manifestar la realidad y también que estás en un proceso de despertar de conciencia. También pueden ser estas sincronicidades que ves confirmaciones de que vas por buen camino, o simplemente te llaman la atención para que sepas que no estás solo y recuerdes que hay algo más y que no te dejes engañar por el 3D. En realidad te están como animando. Los números no te dicen información negativa, ¿vale? Esto es importante. Los números siempre son para ayudarte a despertar y a evolucionar y a crecer. Nunca te meten miedo. Son para que tú tengas una visión positiva de la vida, para ayudarte en tu camino, para confirmarte cosas. Son mensajeros de amor y de luz. Así que no les tengas miedo, ¿vale? Al contrario, siéntete feliz de verlos. Luego hay otro tipo de sincronicidades que tienen que ver con lo que tú estás intentando manifestar, que de repente lo ves como señales que tienen que ver con ese tema, ¿no? Por ejemplo, quieres un coche tal, de tal color, tal modelo, no sé, y de repente empiezas a verlo por todas partes. Eso es un tipo de sincronicidades diferente del que estamos hablando aquí hoy. Pero lo voy a mencionar porque creo que es importante diferenciarlo de estas que estamos hablando hoy de los números repetidos. Porque esas otras, las sincronicidades de, ahora estoy viendo muchos coches de estos, ahora no sé qué, son las que muchas veces confunden a la gente un poco con el puente de incidentes y tal. Ya muchos habéis entendido que la ley de la asunción o la ley de la correspondencia, ley hermética, lo que nos dice es que como es dentro es fuera y como es arriba es abajo. Y la primera ley hermética, que está por encima incluso de esta, es que todo es mente, que vivimos en un universo mental. Por lo tanto, si todo es mente, entendemos que todo lo que hay en la mente, y cuando hablamos de mente, no hablamos de la mente loca, saltarina, superficial del ser humano, esa que va, pensamientos que vienen y van como nubes que pasan, sino que hablamos de la consciencia, de la mente cósmica y universal, ¿vale? Cuando hablamos de todo es mente, todo es consciencia. Y la consciencia, la mente cósmica y universal, que es la que está dentro o la que está arriba, o donde quiera que esté, o donde quieras intentar situarla, porque en realidad
no está muy claro dónde está ubicada la conciencia. Realmente no es que esté ubicada en ningún sitio, es que todo es conciencia, ¿vale? O sea que no tiene una ubicación espacial concreta, ni un tiempo en concreto en el que esté sucediendo, sino que no está en el pasado ni en el futuro, porque la conciencia está siempre sucediendo, es un eterno presente. Solo existe el presente, amigos, solo existe el presente, esa es la realidad, el presente es eterno, es un presente continuo sucediendo a la vez. Solo existe el presente. Y lo otro puede dejar de existir, tanto el pasado como el futuro, si tú decides borrarlo de la consciencia. Pero bueno, no quiero liaros ahora con esto. Como decíamos, la consciencia está en todas partes porque todo es consciencia. Y por eso Neville decía que la consciencia es la única realidad. Y como es arriba es abajo y como es dentro es fuera. Entonces lo que hay en la consciencia es lo que hay fuera, lo que se proyecta fuera en otras dimensiones. No se puede proyectar otra cosa que no sea lo que hay en la consciencia. Todo lo que está proyectado, todo lo que vemos en este mundo aparentemente material, porque ya sabemos que la materia no existe, sino que es energía densa, pero todo lo que vemos en esta realidad 3D es consciencia proyectada. Y realmente la consciencia no solo se proyecta en esta realidad 3D, ya iremos viendo en los próximos vídeos que voy a subir que también la consciencia se proyecta en otras dimensiones más sutiles, en realidades más sutiles. Entonces, como decíamos, la consciencia es la única realidad y hasta aquí nos estamos enterando. Por lo tanto, si en la consciencia hay algo escrito, hay algo grabado, hay algo puesto, eso va a manifestarse en los distintos planos dimensionales. Nosotros aquí, como os decía, vivimos en un plano dimensional de 3 dimensiones, un espacio temporal delimitado, aparentemente, que en realidad no es más que una ilusión. Como dicen los budistas, esto es Maya, como dice Neville, esto es una proyección, esto es el mundo de sombras y no es real. Entonces, como sabemos que solo es una proyección de la consciencia, lo que tú ves proyectado y lo que yo veo proyectado es una proyección de la consciencia. Y en la consciencia pues hay muchas cosas. Está la consciencia colectiva, la consciencia familiar, la consciencia personal. Así que tú le aplicas a la consciencia tu grado de consciencia también, lo que llamamos tu libre albedrío de decidir qué vas a pensar, creer o imaginar, porque tú eres un ser creativo, eres un ser que puede imaginar y crear. Aunque ya todo lo que imagines y crees, todo lo que imagines y fabriques en tu mente ya existe por el hecho de que el tiempo no existe, porque bueno, lo haces ahora pero ya lo habías hecho antes. Bueno, es una paradoja, pero igualmente tú tienes la capacidad de crear. Eres un ser creativo porque Dios es creativo. Y tú eres un Dios, tú eres parte de la divinidad. Entonces, tú aportas a la consciencia lo que tú decides crear, imaginar. Y cuando nos hacemos conscientes de esto, de todo esto que estamos hablando aquí, y de que el presente es nuestro taller de operaciones, aquí, el presente es el portal dimensional que tenemos para crear lo que queramos y para asumir lo que queramos manifestar, pues entonces podemos empezar a usar esta maravillosa imaginación humana para aportar nuevos cambios en la consciencia, para modificar cosas. ¿Qué cambios? Pues decides habitar un estado y no otro. Decides salir de un estado de consciencia que no te gusta para irte a otro que sí te gusta. Por ejemplo, ya no quieres vivir en tu país y te quieres ir a vivir a las Bahamas. Bueno, pues imaginas que estás allí. Ok, decides con tu imaginación trasladarte a ese nuevo estado. Vale, entonces estas sincronicidades que son específicas del proceso de manifestación, como os decía antes, que no son iguales que las sincronicidades que se ven en el despertar de conciencia, sino que estas son concretas de tu proceso de manifestación, surgen porque como tú estás imaginándote en las Bahamas o en Barbados, como hizo Neville, pues al estar con esas imágenes en tu mente, al estar tú pensando en las Bahamas, sintiendo en las Bahamas, viendo las Bahamas en tu imaginación, de alguna forma empiezas a proyectar de formas diferentes eso que imaginas, a proyectar en el mundo externo, o sea, en el 3D, en este mundo ilusorio que no es más que una proyección. Tú eres como un proyector de cine y todo lo que hay en tu mente lo proyectas en la pantalla del espacio. ¿Cuál es la pantalla del espacio? Pues lo que vivimos aquí, este mundo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de sincronicidades se pueden ver cuando estás tú intentando
manifestar que vas a vivir en las Bahamas o que estás viviendo en las Bahamas? Pues empieza a aparecerte información sobre las Bahamas sin tú buscarla. O alguien te dice que ha ido a las Bahamas, o pasas por delante de una agencia de viajes y justo hay un póster puesto que dice ven a las Bahamas, o ponen una película en la televisión y va sobre alguien que está en las Bahamas. Pueden ser 1000 formas. Cuando esto sucede es porque como estás usando la consciencia, estás produciendo tú estas manifestaciones. Al estar usando la consciencia, tú estás produciendo estas manifestaciones, estas proyecciones. Son señales de que sí estás haciendo un trabajo de movilización energética. Si las observas, te sirven para animarte, ¿vale? Puedes animarte y darte cuenta que algo está pasando, que estás atrayendo esta temática a tu vida. Y lo que te diría, si es que estás viendo esto, es que sigas y persistas y no dejes de hacer tus visualizaciones. Y hazlas cada día más reales y más sensoriales. Mírate a ti allí en ese lugar. No lo veas como algo lejano a donde quieres ir un día o donde no estás aún. Tienes que verlo como un hecho consumado. Yo estoy en las Bahamas. Mírate con ropa típica de allí, en pantalón corto, ropa ligera o en bañador, en la playa. Huele el mar, escucha las olas, imagina los cocoteros, siente la humedad del lugar. Sigue trabajando en tu escena para que cada vez sea más vívida y tú estés en ella ya. No te rindas y sigue persistiendo porque cada cosa que veas que te recuerde a tu final es buena señal. Es señal de que se está movilizando la energía, de que estás grabando cosas en la consciencia, de que estás caminando hacia ese estado en el que quieres estar y de que tienes que seguir haciéndolo hasta que se consume completamente y tú estés en tu final y eso se manifieste en su totalidad, ¿vale? Cuando se manifieste en su totalidad, obviamente, pues ya no tienes que seguir imaginando porque ya se ha manifestado. Pero, aparte de esto que os he explicado, tengo que hacer un añadido aquí. A veces hay obstáculos en nosotros, en nuestra psique, muy grandes. Son obstáculos que no nos permiten manifestar ciertas cosas que queremos. Normalmente el obstáculo más grande, más importante, es cuando creemos en nuestro interior, creemos que no nos merecemos tener eso o que es imposible que lo logremos. ¿Y qué sucede? Que cuando tenemos esa creencia y no trabajamos en ella directamente, tratando de cambiarla, solemos obsesionarnos con el tema que queremos manifestar, pero no trabajamos en la creencia limitante que nos impide que eso cambie, ¿vale? Que eso suceda. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que se obsesionan con temas, pero siguen sin creer que lo van a lograr tener. Lo quieren tener, pero no creen que puedan tenerlo, entonces no trabajan profundamente en ello. Se obsesionan con las técnicas, pero si tú haces una técnica, te lo imaginas, pero en tu interior sigues sin creerlo, tienes que trabajar esa creencia limitante y cambiarla. Entonces, ¿qué nos pasa cuando estamos en esta situación? Que muchas veces vemos por todas partes pues cosas que nos recuerdan a lo que queremos obtener, a nuestro deseo, pero los vemos por la obsesión que tenemos con el tema, pero no vemos que se manifieste. Pasa el tiempo y seguimos viendo pues esas cosas que nos recuerdan a nuestro deseo, pero no vemos que se manifieste. Por ejemplo, te gusta alguien que se llama Juan y todo el tiempo aparece su nombre y llevas así 3 años viendo, 3, 2 años, 1 año, no sé, viendo el nombre de Juan por todas partes, pero no pasa nada, no avanza nada, está todo como detenido. Y tú a lo mejor has parado toda tu vida por esa manifestación, no te importa más que Juan y estás obsesionado con Juan, con Juan, con Juan. Entonces, claro, sí, ves el nombre de Juan por todas partes y sufres muchísimo con este tema, sufres porque no está contigo, porque quieres que esté contigo y claro, ves el nombre por todas partes y todo te recuerda a esa persona. Pero es porque tú estás obsesionado con eso, tú sí que tiene ese nombre pululando dentro, pero tú no te sientes merecedor de estar con esa persona, no te ves ya en una relación con esa persona, sino que te ves deseando tenerla. Y el deseo nos separa de la manifestación. A ver, el deseo sirve para empezar a manifestar. Tú deseas algo y dices, tengo este deseo. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de desearlo. Tengo que imaginar que ya lo tengo, porque mientras lo desee no va a estar en mi mano, ¿vale? El deseo
se puede convertir en obsesión cuando no lo logramos durante mucho tiempo y es un deseo muy, 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 muy ardiente. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay que desear, hay que sentir que ya lo tienes. Y cuando lo tienes, no lo deseas porque ya lo tienes. Y yo sé que no es sencillo, pero es así como funciona. Tenemos que dejar de obsesionarnos con el tema, tenemos que dejar de tenerlo en un pedestal. Tenemos que ponernos en el pedestal nosotros, nuestra felicidad, nuestro estado, sentir que valemos, que merecemos. Nuestro trabajo tiene que ser creer que nosotros merecemos eso que queremos. Ese es nuestro trabajo, pero si no hacemos ese trabajo de autoestima, de amor por nosotros, de valorarnos nosotros, de respetarnos nosotros, vamos a seguir estando con esa creencia limitante sin resolver, ¿me entendéis? Claro, entonces ¿qué pasa? Que claro, por ejemplo, en el ejemplo que os estoy dando, manifiestas el nombre de esa persona porque está en tu mente el nombre, pero está en tu mente todo el tiempo ese nombre, pero eso no es lo que tú quieres. Tú no quieres que su nombre esté en tu mente y tampoco quieres que te aparezca el nombre, ¿verdad? Lo que quieres es estar con esa persona, es tener una relación de amor, es vivirla. Entonces tienes que creerte merecedor de ello y verte en ese estado ya. Esa es la técnica, amigos. No es desearlo, es tenerlo ya. Tienes que creer que ya estás ahí y dejar de obsesionarte y dejar de desear y dejar de sufrir por no tener, porque si sufres por no tener, puedes ver señales, pero esas señales no significan que ya lo tengas. Significan que sí, que hay algo en tu mente que movilizas, pero que si sigue siendo lo mismo durante muchos años, algo hay que cambiar, porque si llevas 3 años haciendo lo mismo y no te funciona, está claro que algo hay que cambiar. No te está funcionando esta técnica. Así que si llevas eso más de un año viendo un nombre y tu vida no avanza en ningún sentido, y no me refiero solo a lo relacional, sino que está estancada en todo lo demás porque has paralizado todo por esto, pues entonces el hecho de ver ese nombre por todas partes o cualquier otra cosa parecida a este ejemplo, pues no es señal de estar movilizando nada, es señal de estar estancado. Por lo que yo lo que te recomendaría es que revises todo esto, que te ocupes del resto de temas de tu vida y salgas de la obsesión, ¿vale? Porque la obsesión es porque solamente estás ocupado de un tema y además no te estás ocupando bien del tema. Lo estás haciendo de manera que no te está resultando, fíjate y date cuenta. Si llevas un montón de tiempo haciéndolo y no te resulta y tienes lo demás abandonado, date cuenta que no te está funcionando. Para ello, para que puedas resolver esto, yo te animo a que veas los vídeos que tengo en el canal, especialmente en la lista que se llama Resolviendo dudas de la ley de la Asunción, que allí encontrarás bastantes consejos que te ayudarán a poder rectificar tu camino, tu asunción, para que te vaya mejor, para desatascar esa situación, ¿de acuerdo? Y mejorar tu vida en general. Y ahora os voy a poner otro tipo de situación. También pasa que hay gente que está tratando de manifestar, por ejemplo, una casa y ven alguna cosa que sucede. Por ejemplo, ven una casa que les gusta y creen que es esa la casa. Y luego alguien se les adelanta y la compra antes que ellos o algo así. Y de repente eso que pensaron que era su casa, que era para ellos ya, resulta que luego no era, que se la llevó otra persona. Y entonces, ¿qué sucede? Que se desaniman y dicen, pues entonces la señal no era cierta, pues entonces no lo estoy haciendo bien, pues no lo voy a manifestar, pues no entiendo nada, etcétera, ¿no? Bueno, el ver algo así, por ejemplo, que tú quieras una casa y veas una que te guste, no tiene por qué ser una señal de que esa va a ser la casa. Porque el puente de incidentes muchas veces sucede sin que nos demos ni cuenta de que está sucediendo, ¿vale? El hecho de que encuentres una casa que te guste, a buen precio o lo que sea, no implica que sea esa la casa definitiva para ti. Lo que quiero decir es que no nos atoremos con las señales, que las señales nos sirvan para animarnos, para fluir, pero no para que nos volvamos rígidos y dogmáticos y digamos, es esta y punto, es esta, tiene que ser esta. Porque, amigos, puede que no lo sea, puede ser o puede no ser. Las señales no están diciendo esta es la casa. Las señales muchas veces significan otras cosas, pero a veces las interpretamos incorrectamente. Entonces, lo importante en general es que cuando veamos una cosa, una señal de estas, en lugar de volvernos dogmáticos y creer que esta es la respuesta definitiva y tal, lo que tenemos que hacer es decir, mira qué bien, si ha aparecido una es que puede ser esta, claro, o puede ser otra, pero significa que pueden aparecer más. Si ha habido una que me ha gustado, puede haber otra que me guste. Si me ha parecido una, puede aparecer más.
y habrá alguna que sea para mí. Esa será, una será para mí. Y simplemente sigamos viéndonos en nuestro final. Y esta señal nos sirva para animarnos y seguir con nuestro final ideal sin salirnos de ahí. Pero la lección aquí es que no nos tomemos las señales como un sí absoluto, rígido, determinado, dogmático, sino como un sí, vas bien, con esa actitud sigue persistiendo y te aparecerá en tu mundo lo que tú quieres. Porque puede que en el camino que recorras, haya cosas aparentemente que parezcan ser, pero que aún no lo sean. Pero eso no significa que te tengas que desanimar, significa al contrario, que te tienes que animar. Y no significa que haya que volverse personas obsesivas y empecinadas en algo, sino decir, la energía se moviliza y pronto tendré lo mío. Yo ya estoy en mi final, sea esta cosa o sea otra cosa, sea esta casa o no sea esta y sea otra. Pero no te rindas nunca. Que te aparezca algo puede simplemente ser un mensaje diferente como sigue adelante, lo que estás imaginando existe y hay abundancia de ello. Vivimos en la totalidad de las posibilidades, hay infinitas posibilidades, infinitos estados, hay abundancia. No te atores, cuando veas una señal, no te quedes atorado en una cosa en concreto, agarrado a eso como un clavo ardiendo, porque eso es tener una mente de escasez. Eso es creer que solamente esa casa es posible para ti, o que es esa y ya está. Es una mente de escasez cuando nos agarramos a algo y no lo soltamos, a algo o a alguien. Cuando nos empeñamos en algo o en alguien, una cosa singular, estamos limitándonos, estamos siendo muy pequeñitos creyendo que solamente una cosa, una respuesta es para nosotros. Cuando hay infinitud de respuestas, estamos teniendo una visión limitada, chiquitita, de persona aquí abajo que no ve más allá. Cuando creemos que porque viene una señal y nos empecinamos, sí, esta es mi casa, y si no me la dan, ya, si no es para mí, ya se me derrumba el mundo entero, ya esta ley no funciona, todo está mal, yo lo he hecho mal o no sé, y te rindes y dejas todo. Pero es que si crees eso, estás limitando al universo y no has sabido interpretar las señales. Las señales simplemente están ahí para que veas que se está moviendo la energía y escuches y tengas fe y confíes en que las cosas vienen a tu vida y que estás cerca de tu objetivo, pero recuerda, el cómo es del universo, no es tuyo, el cómo te lo va a dar el universo. No te agarres al cómo queriendo que el cómo sea tuyo. Tú simplemente estate en tu final y deja que el universo te lo traiga como quiera. Las señales son para animarte de que estás cerca de tu objetivo, que vas bien, que hay abundancia y que va a haber mucho más de todo eso. Las señales nos dicen, ten fe, vivimos en la totalidad de las posibilidades. Así que no nos obsesionemos con las señales, ni las tomemos como sentencias. Son para guiarnos, para animarnos. Son como carteles en el camino, en el viaje que estás haciendo, que te indican que vas por buen camino. Son como, ¿os acordáis del cuento de Hansel y Gretel, que fueron dejando las piedrecitas para luego poder volver? Bueno, no es exactamente igual, pero son como piedrecitas que te indican que vas por buen camino, pero no significa que ya hayas llegado al final. Las señales no son deterministas, ni tienen por qué serlo. Puede alguna ser determinista, no digo que no, todo es posible, pero en general no las tomemos así. No seamos supersticiosos endiosando las señales, porque a veces convertimos las señales en dioses y las idolatramos. Esta es mi señal, la idolatro. No, la señal no es Dios, tú eres Dios. Y las señales solo te muestran las proyecciones de la consciencia y que la energía se está moviendo. Son para animarte, repito, y son para mostrarte por dónde ir y qué hacer y qué no hacer. Así que, con respecto a este tipo de sincronicidades, espero haber aclarado el tema. Si tú piensas en algo, eso va a aparecer en tu mundo, pero a veces aparece de forma parcial y no total. Y esto te indica que sí, que lo estás movilizando, pero que tienes que seguir persistiendo hasta que la imagen completa se proyecte de forma íntegra, total en tu vida. Y eso es que tú estés ya en ese estado, en tu final. Así que no te rindas y adelante. Por supuesto, como siempre digo, yo aquí hablo de cómo veo yo, de mi verdad y cómo entiendo la ley de la asunción. No tienes por qué resonar, es como yo lo veo. Pero bueno, seguimos. Algo importantísimo que nos dicen todas estas sincronicidades de las que hemos hablado, de los números y tal, es que seamos más conscientes, como dije en el otro vídeo, en el vídeo de los números, y que estemos más atentos.
que nos fijemos más y que no vivamos en modo automático, ¿vale? Como si fuéramos autómatas. No, que nos fijemos lo que hacemos, que estemos conscientes y que no nos fusionemos con el 3D pensando que ese es nuestro mundo, ¿vale? Así que bueno, aún nos queda mucho que hablar del despertar. Como veis, estos últimos vídeos que estoy subiendo están relacionados con el tema de manifestar y despertar, que es lo que Neville llamaba la ley y la promesa. Y están relacionados también con el tiempo que estamos transitando como humanidad, porque es importante ser conscientes de los tiempos en los que estamos y observar lo que sucede acríticamente. Así que los próximos vídeos que voy a ir subiendo van a seguir estando relacionados con este tema, porque es esencial que comprendamos, como os digo, los tiempos, las sazones y lo que nos está pasando, que sepamos hacernos las preguntas correctas y que sepamos discernir de entre toda la información que nos llega, la que es para nosotros y la que nos resuena. En los siguientes vídeos, entonces, hablaremos de despertar de conciencia, qué es y qué relación tiene con manifestar la realidad. ¿Es ver visiones, por ejemplo? ¿Es canalizar? ¿Es tener sueños? ¿Es ver extraterrestres? ¿Es tener dones espirituales? ¿Es ser más santo? ¿Es ser mejor persona? ¿Es ser perfecto? ¿O es simplemente convertirte en el ser que eres ya? ¿Es creer en teorías de la conspiración? ¿Es negar lo material e irse a lo espiritual? ¿Qué es y qué no es este despertar de conciencia? ¿Despertar es la iluminación? ¿Despertar es lo que Neville llamaba alcanzar la promesa? ¿Qué señales muestran que estoy en un despertar de conciencia? ¿Hay etapas en un despertar de conciencia? Seguiremos hablando de ello. Os mando un fuerte abrazo y muchas gracias, mis queridos compañeros de viaje, por estar aquí y acompañarme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado, dale un me gusta o compártelo con quien puedas pensar que le pueda ayudar. También puedes suscribirte al canal o dejarme un comentario en la caja de comentarios. Un abrazo y muchas gracias.